Kaixo eta egunon guztioi, eta ongitorri gure prentsa agerraldi honetara. Gaurko honetan gainera Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat importantea, bere biziko garrantzia duen ekimen bat aurkeztera gatozelako. Nirekin gaur mailan Isidro Elezgarai, UNICEF Euskadiko lehendakaria, eta Mertxe Urkiola, Ekintza ikastolako zuzendari pedagogikoa. Azken batean, ekimen hau Gipuzkoako 5 ikastetxek partatuko dute, eta horien guztien ordezkari gisa Mertxe dago gurekin hemen. Foru Aldundiak eta UNICEFek elkarlanerako hitzarmen bat sinatu berri dugu. Haurren eskubidei buruzko konbentzioa, hau da nazio batzuen batzar orokorra 1989ko azaroaren 20an onartutakoa. Lurralde eremuan aplikatzea sustatzeko haurrak eta nerabeak eskubide osoko hiritar gisa aitortzearen aldeko ekimenak antolatuz eta haiek gure udalerrietan parte hartzeko bide jasangarriak irekitzea erraztuz. Bi erakundek indarrak batuko ditugu, hainbat ekintza abian jartzeko. Hain zuzen ere, haurren eta nerabeen eskubideen ikuspuntua jasoko duen politika publikoak ezartzen eta hedatzen landuko dutenak. Helburu horrekin eta lurraldeko 5 hezkuntza zentroen eskutik, proiektu bat jarriko dugu martxan ikasturte berri honetan, Gipuzkoako haur eta nerabeen ahotsa, erabakia, iritzia, gogoeta, horiek guztiak aintzat hartzeko gure eguneroko politika publikoak garatzerakoan. Proiektu pilotu hau, haurren erabakia izena jaso duena, eskualde desberdinetako 5 hezkuntza zentroetan garatuko dugu, lehen fasean, eta lehen hezkuntzako 5. kurtsoko ikasleekin. Aipatutako zentro hauetan, hainbat lan saio egingo dituzte ikasleek, partaidetza eta elkar bizitzarako beharrezkoak diren giza balioen edapena sustatzeko, hala nola aukeren berdintasuna, kooperazioa, komunikazioa, genero berdintasuna, inklusioa, dibertsitatea edota empatia lantzeko. Herri mailan zein lurralde mailan egingo dugu lanketa hori, lehen kasuan, umeek beraien herriaren inguruko hausnarketa egingo dute, eta herri ideala nola izan beharko lukeen beraien ametsa hori entzun nahi dugu. Gipuzkoan mailan berriz, etorkizunari begira, eduki beharko lituzketen konpetentzien eta gobernantza eredu berrien inguruko gogoeta ere entzun nahi dugu. Erabiliko den metodologia, parte hartzailea, dinamikoa eta bizipenetan oinarritutakoa izango da. Decía, por tanto, que se va a difundir el programa Ciudades Amigas de la Infancia, que promueve la aplicación local de los principios recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Diputación se quiere comprometer en este nuevo curso a avanzar hacia el reconocimiento de una Guipúzcoa amiga de la infancia. UNICEF, por su parte, se compromete a prestar el asesoramiento correspondiente para la implantación del programa de participación, así como del programa de Ciudades Amigas de la Infancia, a la Diputación y a los ayuntamientos guipuzcoanos que así lo soliciten. Anualmente, además, queremos celebrar un foro territorial de participación infantil. Será un foro territorial guipuzcoano a través de los espacios de participación que se vayan conformando en los municipios de Guipúzcoa. Queremos, como bien saben, estamos definiendo entre todos la futura Guipúzcoa. Están participando innumerables agentes económicos, sociales, culturales, deportivos del territorio en esa definición, conformación de esa Guipúzcoa del futuro. Hemos definido ya cuáles son los proyectos estratégicos. Queremos también diseñar y desarrollar las políticas públicas de la Diputación con muchísimos agentes, y hoy abrimos una nueva puerta en la Diputación, que es a los niños y niñas y a todos los adolescentes del territorio de Guipúzcoa. Y lo hacemos a través de UNICEF y lo hacemos
como no, con la ayuda y colaboración de 5 centros del territorio de Guipúzcoa. Municipios pequeños, municipios medianos, de diferentes colores, de diferentes comarcas. Todo ello lo hemos tenido en cuenta para poner en marcha esta nueva dinámica. Es imposible que definamos el territorio de Guipúzcoa de los siguientes años sin tener en cuenta la voz, opinión y reflexión de los niños y niñas del territorio de Guipúzcoa. Es imposible. Por eso creemos que también en esta iniciativa, que es pionera, que es innovadora, vamos a no solamente a atender y escuchar, y por eso también le hemos llamado a esta iniciativa Aurren Erabakia, porque ellos también van a decidir y les vamos a dar oportunidad para decidir. A lo largo del curso trabajaremos en diferentes sesiones en los centros educativos y allá por finales del curso, véase en mayo o junio, nos juntaremos todos en un encuentro que va a ser también muy importante, donde vamos a recoger en una memoria todas esas iniciativas. Y también a los niños y niñas les diremos en qué estamos de acuerdo, qué se puede desarrollar y qué es lo que no se puede desarrollar en el territorio de Guipúzcoa. Pero la Diputación se va a comprometer con ellos y con ellas en esa configuración, conformación del futuro del territorio de Guipúzcoa. Yo no tengo más que agradecimiento tanto a UNICEF como a todos los profesores y profesoras de los 5 centros educativos del territorio de Guipúzcoa, que ahora les voy a dar también voz para que puedan también opinar sobre qué les parece esta iniciativa, que para nosotros, insisto, es muy especial. Yo diré que nos ha costado 2 años definirlo, 2 años. UNICEF vino el primer día de esta legislatura con esta iniciativa, una iniciativa parecida al diputado general, y a partir de ahí hemos empezado a trabajar. Y ahora que hemos puesto encima de la mesa una nueva agenda política, hemos encontrado hueco también para los niños y niñas y para los adolescentes del territorio de Guipúzcoa. Dicho lo cual, Isidro, esta es tu palabra. Egunon guztioi eta mil esker etortzeagatik. Desde 1969, la Convención sobre los Derechos del Niño se ha convertido en el texto más ratificado de la historia. 190 estados soberanos e independientes representados en la ONU, en Naciones Unidas, han dado desde entonces un sí rotundo a defender, promover y difundir los derechos de la infancia. Naciones Unidas no queda tan lejos como imaginamos, pero sin duda nuestra plaza de Guipúzcoa aquí en Donosti nos resulta más cercana. Hoy, la Diputación Foral de Guipúzcoa, de la mano de nuestro diputado Imanol, en representación de todo el territorio guipuzcoano, y UNICEF en el País Vasco, el Comité del País Vasco, pues hemos unido nuestros principales activos a favor de la infancia. Estos activos son la vocación de servicio público, una gran credibilidad que tenemos ambas instituciones entre toda la ciudadanía y las ganas de contribuir y de crear un mundo mejor. Este convenio de colaboración nos compromete a ambos a seguir implantando el trabajo de participación comunitaria con un claro enfoque de infancia y adolescencia, poniendo el centro en esas personas, en esos ciudadanos que no tienen voz ni voto, que son los niños y adolescentes. Una inversión que además no puede esperar. Si la desaprovechamos, pues será una oportunidad perdida. Por eso Guipúzcoa se compromete a proveer los preceptos que emanan de la Convención sobre los Derechos de Infancia y UNICEF a acompañarle, asesorarle en todo momento. Guipúzcoa quiere ser amiga de la infancia, no solo con palabras, sino con hechos. Los niños y niñas adolescentes tendrán más voz y participarán en muchas cuestiones pues, que les atañen, ¿no? Los centros escolares, con apoyo de los equipos educativos, serán el lugar, el espacio físico donde comenzará todo este experimento que va a tener un bonito final. Una revolución por la infancia que convierta a los municipios y lugares de Guipúzcoa en amigos de la infancia. Nada tendría sentido si no se difundiera. No queremos guardarlos entre las paredes de este Palacio Foral, ¿no? Conocer los derechos de la infancia es patrimonio de todos los niños, niñas, adolescentes y del resto de los ciudadanos. Además, conocer nuestros derechos también es hablar de responsabilidades compartidas. Tenemos una ingente tarea por delante, pero hay que seguir, porque hoy, como dice el Lehendakari, no podemos dejar a nadie atrás. Queremos daros las gracias a todos vosotros y a la Diputación por la firma de este convenio, por hacer hoy de portavoces de la Diputación y de UNICEF, la voz de los niños, y por la experiencia que tenemos en este campo, ¿no? Yo creo que este experimento no es un experimento, va a ser un gran éxito.
y que hemos echado la semilla para que todo Guipúzcoa sea amiga de la infancia, ¿no? Eskerrik asko. Ondo dakizuten bezala etorkizuna erekiz lan dinamika berri hau abian jarri genuenean, esan genuen garrantzia handikoa zala alde batetik teoria, baina baita esperimentazioa, eta etorkizuna definitzerakoan biak usatu behar genituela. Unibertsitateekin dauzkagun hitzarmenak plano teorikoa ematen digute, baina gero ezinbestekoa da hori guztia esperimentatzea. Eta hortarako ezinbestekoa da baita, kasu honetan 5 ikastetxeen kolaborazioa edo 5 ikastetxeen implikazioa hau garatzerakoan. Nik eskatu nahi diet 5 ikastetxe hauei, naiz eta jakin Gipuzkoako Foru Aldundiak ez daukala eskumenik hezkuntzan, baina guk hezkuntza sistema oso kontuan izaten dugun eragilea da, eta orain esan bezala hasieran metxere emango dio ikastetxe guztien izenean beraien gogoeta entzuteko. Mertxe? Nire nagoituta honetan. Lehenengo eta behin eskerrak ematea uste tokatzen zaigula ikastetxe bezala gurekin gogoratzagatik, bai UNICEF eta bai Aldundiaren aldetik. UNICEFekin guk lankidetza hitzarmen bat daukagu duela urte batzuk, eta horren aritik bat egiten du gure normaleko eginkizunekin. Hori batetik, gero bestetik, noski, aurkeztu dan bezala, aurrak entzunak izateko aukera bat planteatzen baldin bada, nola ez esan. Beraz, aurrak entzuteko aukera ematen baldin bazaie, gu aurrekin etorriko gara, aurrekin lan egingo dugu zuekin batera, haien gogoetak entzun ditzazuen, eta baldin bada haien ekimenak eta haien planteamentuak entzunak izan daitezen. Eta bestetik, ikastetxe bezala, pentsatzen denok gaudela balioetan ezin nahian, eta balio neziketan trebatzen garen neurrian, eta ikasleak horietan jartzen ditugun neurrian, partaidetza, ezagutza, azkenean bizitzari lotutako aktibitateetara eramaten baditugu ikasleak, zer gehiago. Hortik aurrera, eskaini gure konpromisoa, txukunen lan egingo dugulako, eta aldugun ondoen egingo ditugula lanak, batez ere, nik ere ardura bat ikusten dut, hau era pilotoan azten den hau, datorren ikasturteetara begira ondo ateazkeo, ondo janezkeo, zabalduko den gauza bada, 5 ikastetxeok daukagu galako ardura propio bat edo berezi bat horren inguruan, jarraipena izan dezan. Beraz, gure partetik esandakoa eskerrak eta eman, eta gure partaidetza ziurtatu, bestik ez? Hemendik aurrera zuen galdera erantzuteko prest. LH 5. mailakoak. 3 bat izango dira gutxi bera, egia da herri bakoitzean edo maila bakoitzean kopuru diferentea daudela, beraz, zehatz mehatz ez dakigu hau aski jakingo dugu bukatzerakoan. Baina, kalkulatu 300-400 umen erabe izango direla. Azken batean, guri gehien interesatzen zaiguna da, nagusiek garbi daukagu etorkizun hau definitzerakoan, adibidez, behin baino gehiagotan esaten dugu, zein garrantzi daukan zahartze prozesuak, Gipuzkoak bizi duen zahartze prozesua. Nola ikusten dute hau prozesua, nola ikusten dute gure aurrek? Nola hartatu zaindu gure aitona-amonak? Beraien begirada, beraien iritzia, erabakia, zen izan daiteke adibidez aitona-amonak zaintzeko? Edo mugikortasunaren ikuspuntutik beraiek zen nolako erabakiak hartuko lituzke aukera izan eskeo. Zeintzu dira proposamenak. Edo aldaketa klimatikoa ere agendan dago. Zein da beraien begirada, gogoeta, gai honen inguruan. Ze eskatzen digute, ze exigitzen digute erakundei. Ez pentsa hain urruti daudela gure nagusien agenda politikotik. Eta hori da guk jaso nahi duguna, beraien gogoeta, iritzia eta nola ez erabakia.
Bai, bueno, ikusi behar da nola garatzen den. Ikustute osoa daukagu eta nola garatuko den. Horretik esaten dugu ikastute bukaeran topaketa erraldoi bat egingo dugula, Donostian, ikasle guztiak elkatuko ditugu eta hor memoria bat jasoko da. Beraien gogoeta iritziak jasotzen duen memoria. Eta memoria hortan guk ere Foru Aldundia bezala konpromiso bat hartuko dugu. Da, beraiek eskatutakoari baiezkoa edo ezezkoa emango zaie. Bai? Beraz, konpromiso bat ere adierazten dugu. Ondorio bezala, gure politika publikoak hobeto garatzea, beste modu batean garatzea, eta gaina nahiko genuke zenbait ekimenetan beraiekin garatzea. Ulertzen dugu, hurrengo belaunaldietako politika publikoak ere ezinbestekotzat jotzen dugu denon partaidetza. Eta nola ez, haurren partaidetza ere bai. Perdón. Decía, por tanto, que esto de repetir a veces a mí también me cuesta. Decía que a lo largo del curso se va a trabajar en esos 5 centros educativos, se va a recoger todas las ideas y todas las propuestas en una memoria que se va a compartir en un encuentro que se va a celebrar pues, al final del curso. Y ahí la Diputación se comprometerá a desarrollar esas ideas y con ellos, además, a lo largo del siguiente ejercicio presupuestario y, por tanto, en el siguiente curso. Pero aquí lo más importante no es que este año lo hagamos de manera experimental y nos comprometamos de una manera coyuntural en algunas de las ideas, en algunas de las políticas, sino que entre todos también definamos en este proceso cómo podemos estructurar un canal de comunicación, de relación de los niños y niñas con la Diputación Foral de Guipúzcoa. Está estructurado ya cuáles son los canales de participación de los jubilados, o del mundo cultural, o del mundo deportivo. Nos faltan los niños y niñas del territorio de Guipúzcoa. Es, por tanto, importante que en este proceso de experimentación establezcamos también y estructuremos nuevos canales de comunicación para que los niños y niñas del territorio de Guipúzcoa puedan no solamente aportar, sino que desarrollar de manera innovadora también las futuras políticas públicas del territorio de Guipúzcoa. Ahora tienes con 5 colegios y la idea sería el curso que viene extenderlo a todos o cuál es la idea. Veremos cómo funciona, veremos si tenemos que innovar, cambiar. También quiero insistir también en esta idea. Estamos diciendo que en este nuevo modelo de gobernanza son imprescindibles todas las voces. Y aquí también vamos a invitar en cada municipio a los alcaldes y concejales a que participen también con nosotros. De todos los colores, de municipios pequeños y grandes, de la propia ciudad. Queremos, insisto, abrir desde la Diputación una ventana a que también responsables políticos, locales en este caso, también participen de esta iniciativa. Ya a nivel local hay experiencias, ¿no? La agenda local, la agenda 21, ya los chavales tienen experiencias sobre cuestiones muy concretas, pero ahora ya se trata de que ellos también miren de otra manera el futuro del territorio de Guipúzcoa, tienen que ellos también a otra escala mirar no solamente su calle más cercana, el barrio en el que viven, sino que tienen que ampliar esa mirada a todo el territorio de Guipúzcoa y sobre cuestiones que son estratégicas para el territorio de Guipúzcoa. Vamos a pedir también una mayor complejidad.
Guipúzcoa es un programa experimental. Nosotros partimos de una base, los pilares de UNICEF en nuestro país están, por una parte, la educación y derecho, que lo hacemos a través de los centros escolares, un programa similar a lo que se va a hacer ahora, y por otra parte la participación ciudadana a través de los foros en el proyecto llamado Ciudades Amigas de la Infancia. Este año que viene, Guipúzcoa va a tener su primer ayuntamiento amigo de la infancia, que es Pasaia. Llevan 1 año y medio de prácticas, ya han creado su comisión infantil, etcétera. Lo que se pretende desde la Diputación es un proyecto más novedoso. Se pretende desde la cabecera, desde donde está el corazón de todo el Herrialde, de toda la provincia, el crear esa red de abajo arriba. Nosotros hemos ido a un pequeño municipio y nuestra política es esa, ¿no? Vamos a probar y vamos a aprender también de Guipúzcoa si el modelo que hace Guipúzcoa es exportable pues a otros territorios, ¿no? En otros territorios los pasos han dado de diferente manera. En Manol has hablado usted de algunos temas que pueden ser estratégicos y más complejos que el entorno inmediato, que entre los niños ya pueden haber más o menos opinado. Y ha citado, por ejemplo, el tema del envejecimiento, el tema del cambio climático. ¿Nos puede dar algún punto más de los que están en la agenda para ser tratados ya en estos territorios? Sí, conocen porque el Consejo de Gobierno ya ha aprobado, ¿no?, dentro de X cuáles son esos proyectos estratégicos. Pero efectivamente está también la ciberseguridad, el envejecimiento de la sociedad, está también la promoción económica. Bueno, ¿de qué vamos a vivir? Eso también hay que preguntarles a los niños y niñas, ¿no? ¿Cuáles son un poco las profesiones que ellos pueden visualizar, que pueda haber también a futuro? Pero también vamos a hablar de nuevos centros culturales. Las viejas bibliotecas llenas de libros, para ellos quizá eso no es tan atrayente, pero tendremos que también diseñar nuevos centros culturales que sean más participativos, donde se trabaje la cultura de otra manera. Está todo lo relativo a los contenidos audiovisuales en euskera, que también para nosotros es un proyecto estratégico. Bueno, ¿a ellos qué les apetece ver en euskera, disfrutar en euskera desde el punto de vista cultural? Bueno, todo eso lo queremos también compartir con ellos. La agenda está definida, los proyectos y los temas de interés ya están definidos, pero ahora lo que se trata es de chequear con ellos. Beste galerik, ez? Eskerrik asko.